Soy Antonio Marino, profesor de Acatlán casi desde la fundación, no sé si para bien o para mal, y básicamente doy clases de filosofía griega o filósofos relacionados con problemas de la filosofía griega, aunque también en términos generales me interesa o me he dedicado a la filosofía política, sobre todo al problema de la transformación que conocemos como modernidad. Mi preocupación respecto a la modernidad es si sus consecuencias eventualmente conducen a la desaparición o abolición del hombre, o a su apoteosis, que nos volvamos como dioses o dioses. Entonces, pues, también otro aspecto que me interesa mucho es la exploración de la relación entre poesía y filosofía, o entre, en general, arte y filosofía. Esto porque me parece que el modo como usualmente se estudia la filosofía, y sobre todo la filosofía moderna, nos deja muy en la oscuridad respecto a la naturaleza humana, y lo que propiamente nos permite explorar la naturaleza humana mejor es el estudio de obras literarias. Entonces, pues eso es básicamente lo que hago, o estoy estudiando a griegos, o la polémica entre modernos y antiguos, o la polémica entre filósofos y poetas. Bueno, frónesis originalmente es un término del griego común y corriente, no es un término técnico. Y lo que básicamente significa es inteligencia, pero en un sentido especial, que ni siquiera, según lo usaban ellos, ni siquiera se restringía estrictamente al hombre. Por ejemplo, los animales pueden mostrar mayor o menor inteligencia. Hay algunos que son famosos o conocidos por su inteligencia, por ejemplo las zorras. Basta ver a un perro que ande buscando dónde esconder su hueso, y ya vemos que hay perros listos para esconderlos y perros mensos para esconderlos. Entonces, el listo tiene frónesis, según la idea. Otro ejemplo que me gusta es, porque me llama mucho la atención, es la manera como algunos pájaros construyen sus nidos en sitios muy estratégicos. Por ejemplo, hay unos que, ¿cómo se llaman estos que son muy ligeritos de un pico muy largo? Los colibríes, sí. Los construyen, ellos casi no pesan, entonces lo pueden construir el nido en ramas que solo los sostienen a ellos, de suerte que no puede llegar ningún pájaro a quitarle los huevos, porque la rama se doblaría o no se puede sostener. Entonces, ahí en términos muy generales, la palabra lo que indica es inteligencia ya para sobrevivir, y eso es lo primero. Luego se va modificando, ya aplicado al ser humano, como inteligencia, lo que llamaríamos sentido práctico, pues, ¿no? En las diferentes circunstancias de la vida, ¿qué es lo notamos? Pues hay gente que ante una dificultad tiene talento para encontrar qué hacer, otros que más bien son medios mensos para eso, ¿no? Entonces, lo que distingue a alguien por ser inventivo, por reaccionar de la manera más inteligente o lista para salir de algún atolladero, es lo que indica el término frónesis, otra vez en el uso común. Entonces, estos son fenómenos que no tienen nada que ver estrictamente con ninguna doctrina filosófica. Los podemos observar y constatar cualquiera de nosotros. Tampoco tiene que ser estudiante de filosofía el que
el que piense o el que nos remite a este tipo de experiencias. Quizás nosotros diríamos que alguien es listo, querríamos decir básicamente lo mismo. Pero Aristóteles pues es el que se vuelve famoso por darle a este término ya un uso un poco más específico. En la versión aristotélica, la frónesis es la excelencia precisamente en esta capacidad de juzgar bien, pero ya no nada más para beneficio del individuo, sino para el beneficio de la comunidad. O sea que la frónesis se vuelve más lo distintivo del estadista, del que según las circunstancias en las que se va presentando a una comunidad, a una nación, el frónimos, como se le llama al que tiene esta excelencia, pues es el que tiene buen juicio, el que sabe anticipar las posibles dificultades, etc. Entonces, es una virtud que, por así decirlo, o una excelencia que solo se nota post facto, en el sentido de que una vez que, pues, digamos, un ejemplo de historia contemporánea que puede ser útil. En un momento dado, en la Segunda Guerra, los ingleses tenían que impedir que la marina alemana pudiera llegar al Mediterráneo. Y para eso tenían que pasar ellos, para poder impedírselos, tenían que pasar por el estrecho de Gibraltar. Y según todos los expertos de la marina inglesa, era muy mala idea porque era muy fácil que los alemanes hundieran todos los barcos al pasar por ese estrecho. Churchill, que es el estadista famoso por su frónesis en la Segunda Guerra, decide que de todas maneras él va a tomar el riesgo. Y resultó que sí les funcionó, o sea, sí pudieron pasar sin que les hundieran los barcos. Entonces, alguien puede decir, no, pues fue suertudo. Pero en realidad, y ese es el punto distintivo de esta característica, visto en esta perspectiva, es que se trata de juicios en los que nunca tenemos todos los elementos a la mano. En ese sentido es un juicio que requiere toda clase o sea, que requiere un talento especial que no se puede obtener de otra manera. O sea, por ejemplo, una computadora nunca podría hacer este tipo de juicios, porque involucra trabajar con factores oscuros, poco conocidos, muy variables, como lo que tiene que decidir en ocasiones un político, un estadista, en situaciones muy graves o muy difíciles, ¿no? En que no hay antecedentes, no hay todo una experiencia que ya anticipe qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, el término cubre desde la inteligencia de los pajaritos hasta la inteligencia de Churchill, según el contexto, ¿no? Ese es el ámbito que abarca ese término, pues.